buenas tardes a todas y a todos que nos escuchan en los distintos gobiernos. Un saludo a los compañeros organizadores en el caso de Costa Rica y por supuesto un saludo a la secretaria de la CEPAL, a su capacidad intelectual, su rigurosidad científica y sobre todo hay que decirlo, a su valentía en poner el dedo y el señalamiento central sobre el tema de las inequidades y lo que significa precisamente en el tema de la pandemia el acceso a las vacunas. Estamos hablando del caso de los ODS, estamos hablando de un tema estructural para todo el planeta y ya empezamos a hablar sobre el tema de la resiliencia y lo que son algunos impactos que podrían producirse en el caso del COVID-19. Sin embargo, es muy importante, y quisiéramos hacer este señalamiento, la importancia de que no se nos olviden, que no tengamos un ataque de amnesia como sociedad, como humanidad, ante cosas muy graves que han ocurrido simultáneas a que se han presentado los casos del COVID. Se han presentado situaciones donde en plena ataque, en plena situación de pandemia a nivel internacional, se presentaron agresiones a nivel internacional. Ha habido guerras económicas a nivel internacional, guerras comerciales, vinculadas precisamente de manera simultánea al desarrollo de la pandemia. La OMS, la Organización de Naciones Unidas, fue atacada desde el punto de vista de los ingresos, atacada desde el punto de vista de su estructura en medio del desarrollo de la pandemia. Esto de alguna manera, compañeras y compañeros, tiene que ponernos una alerta, nos tiene que poner una alerta sobre el sistema internacional, sobre el rigor que tiene que tener precisamente el respeto a los principios fundamentales del sistema de Naciones Unidas y que todos nos debamos con estricto rigor al respeto del sistema de Naciones Unidas. No hay imperio, no hay fuerza que pueda estar por encima del sistema de Naciones Unidas. Y uno de los temas fundamentales que ha demostrado precisamente la pandemia es cómo nuestro sistema, el sistema internacional, precisamente tiene la posibilidad de ser agredido en situaciones tan adversas como esta que estamos viviendo. Lo que vemos como consecuencia en el caso de las vacunas es precisamente una expresión de esto. Es una expresión de temas estructurales que existen en el planeta y que hacen prevalecer la urgencia de una agenda profunda de democratización a nivel de todos los países, precisamente, y de respaldo al sistema de Naciones Unidas. Permítanme, compañeros y compañeras, hacerle referencia también a cosas que han ocurrido en medio de la pandemia. Han ocurrido también en medio de la pandemia temas de agresión a los países. Por ejemplo, Venezuela, en medio de la pandemia, fue intentada una invasión de nuestro territorio. Estábamos apenas unos meses, unos días de iniciar la pandemia y trataron de ingresar por nuestras costas precisamente para desestabilizar y derrotar al gobierno legalmente constituido en nuestro país. Es decir, que ni siquiera había la posibilidad de decir, aguardamos un momento, esperamos que se resuelvan los temas de la pandemia para precisamente ir a lo que sean las diatribas y los temas políticos. No, se aprovechó cualquier circunstancia para seguir agrediendo a un país. En el caso de Venezuela vale la pena que la CEPAL pueda tener precisamente esos registros. Se vea que en los últimos años los ingresos de nuestro país se han reducido al 1%. Hemos perdido el 99% de los ingresos en Venezuela. Es decir, de 56.000 millones de dólares que recibíamos mensualmente, recibimos menos de 740 millones de dólares al año. Al mismo tiempo se ha encarecido el financiamiento internacional. En más de 2.000% se ha encarecido el financiamiento internacional de nuestro país. Adicionalmente se ha producido el bloqueo de más de 5.000 millones de dólares en cuentas internacionales, recursos que podrían estar en la disposición precisamente para atacar la pandemia, para lo que son los recursos vinculados a la agroindustria, a la industria farmacéutica. Sin embargo, están ahí precisamente bloqueados en función del desarrollo de nuestro país. Pero adicionalmente se ha producido un bloqueo tenaz desde el punto de vista económico, financiero, en contra de Venezuela, llevando a incrementar costos de importación, por solamente decir un caso, en más de 10 veces el incremento de costos de importación. Impactos de esta agresión en nuestro país ha llevado momentáneamente, porque buscaremos la manera de recuperarlo, a iniciativas regionales de financiamiento, de apoyo para el desarrollo, como es el caso de Petrocaribe, precisamente en función de lo que son nuevos equilibrios y nuevas visuales desde el punto de vista del desarrollo de nuestra región. Al mismo tiempo que ha ocurrido esta agresión en contra de Venezuela, queremos referir lo siguiente: siempre el carácter aleccionador, siempre el carácter del sistema de Naciones Unidas,
Siempre la voz de la CEPAL, precisamente para ofrecer, en este caso, alternativas. Es por eso que nosotros hemos incorporado plenamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas a nuestro Plan Nacional de Desarrollo, a lo que referimos como el Plan de la Patria. Cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible están incorporados plenamente en nuestro Plan de Desarrollo. Quisiera referir algunos temas como aporte desde el punto de vista del debate que se ha venido generando. Probablemente, querida compañera Alicia Bárcenas, secretaria de la CEPAL, probablemente haga falta aprovechar la pandemia, aprovechar la dificultad enorme que ha significado la pandemia a nivel del mundo, para ver que la clave está en no diferir, en no dilatar, en no mover ni un solo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los objetivos que ha trazado el Sistema de Naciones Unidas son la clave, son la posibilidad real para avanzar. No podemos pretender decir que por falta de financiamiento vamos a no ocurrir y no hacer un objetivo de desarrollo sostenible. Es lo contrario. La única posibilidad real que tenemos de enfrentar la pandemia y la pospandemia es ir tras los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí quisiéramos hacer una invitación a revisar los objetivos de desarrollo sostenible y encontrar aquellos que son estructurales desde el punto de vista de las asimetrías que ocurren en las sociedades. Si encontramos los objetivos de desarrollo sostenible y aquellos que son estructurales, vamos a poder encontrar elementos firmes para poder avanzar. Permítame referir algo sobre esta experiencia. Parte de los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver precisamente con atender aquellos elementos que desde el punto de vista de la sociedad se van reproduciendo. Los ODS no son un tema de marketing, no son un tema para regodearse en eventos internacionales. Los ODS son para resolver las inequidades que existen desde el punto de vista de nuestras sociedades. Hemos encontrado una clave, por ejemplo, la territorialización de los ODS. Lograr que los ODS no sean un gran agregado nacional, sino que estén territorializados en la política de gobierno. Así, por ejemplo, en el caso de nuestro país, se ha priorizado la atención de aquellos segmentos censales, de aquellas áreas, aquellas comunidades que tienen mayores dificultades precisamente acrecentadas desde el punto de vista de la guerra económica que se ha dado contra nuestro país. Hemos priorizado unos segmentos censales y ahí focalizado lo que es la actuación desde el punto de vista de nuestro gobierno. Experiencias como, por ejemplo, es los CLAP, que se dice así, probablemente a nivel internacional no se vea de qué se trata. Ante el bloqueo económico y financiero, ante las distorsiones del mercado, se generó una previsión desde el punto de vista de la atención alimentaria de nuestra población. Esos son los CLAP. Ahí hemos invertido importantes recursos para llevar casa por casa, no con las leyes del mercado, casa por casa, lo que precisamente los procesos de agresión a la economía pretendían quitarle a nuestra población. Otra de las políticas implementadas estructural tiene que ver la Gran Misión Vivienda Venezuela, que es una política donde se atacan 3 de los indicadores de la pobreza estructural, que son precisamente el acceso a la vivienda, el acceso a las condiciones de materiales, el tema del hacinamiento. Atacar una política como la Gran Misión Vivienda Venezuela, óigase bien, ha permitido que en estos últimos 6 años se han construido 3.4 millones de viviendas en nuestro país y que eso precisamente permite atacar elementos fundamentales. Eso ha ocurrido en medio de la pandemia. En medio de la pandemia hemos visto cómo los ODS son, por el contrario, una tabla de salvación para ir sobre las raíces estructurales de los problemas y con eso tener mayor eficiencia desde el punto de vista de las políticas públicas. Pero hay que decir también esto, y lo vamos a tratar de compartir con los compañeros de la CEPAL. Nosotros nada más que en la política de vivienda hemos tenido que invertir adicional a los recursos originales que teníamos que invertir, hemos tenido que invertir 13.000 millones de dólares adicionales a los recursos originales. ¿Saben cuánto es eso? ¿Sabe cuánto es eso, querida compañera Alicia Bárcenas? Eso significa que nosotros, en vez de haber construido 3.5 millones de viviendas, pudimos haber hecho 7 millones de viviendas. Lo que nos quitó esos 3.5 millones de viviendas más ha sido la guerra económica, es decir, que pudimos haber avanzado más.
en las políticas de protección, de alimentación en nuestras escuelas, de garantizar que los niños puedan ir a la escuela en cualquier circunstancia, de dar uniforme, de dar zapatos a los niños para que puedan estar en la escuela. Hemos tenido que invertir 12.000 millones de dólares que no teníamos que invertir adicionalmente. Es decir, que con una reducción cuantiosa desde el punto de vista de los ingresos, hemos tenido que priorizar una agenda social donde tenemos en este momento más del 76% del total de los recursos invertidos por nuestro país en situación presupuestaria dedicados absolutamente a la protección social de nuestro pueblo. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que los ODS son unos ordenadores de la política pública de los estados. Y como ordenadores de la política pública de los estados, no podemos dilatar uno solo de ellos. Tenemos que, por el contrario, arreciar en los ODS. Y aquí un tema fundamental, que es asumir que en este año, en el año 2021, tenemos que hacer una agenda más agresiva sobre los ODS, precisamente para poder avanzar con mayor fuerza. Algunos temas que quisiéramos proponer y alertar. Nos sumamos a la denuncia sobre el tema del acceso a las vacunas que ha formulado nuestra secretaria Alicia Bárcenas. Nos sumamos a esa denuncia y sobre todo queremos plantear y hacerlo público. Venezuela tiene los recursos plenos para vacunar al 100% de su población. Solicitamos al Sistema de Naciones Unidas que nos ayude a desbloquear los recursos que se encuentran en cuentas en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, para poder pagar el 100% de esa fuente que precisamente tiene que ver con la vacuna, e incluso propiciar aquella agenda solidaria que se vincula en el caso de la región. Algunos temas adicionales que se prevén. Si creemos que ha habido problemas para las vacunas, ¿qué pensar de lo que va a ocurrir en procesos de reordenamiento y expansión de la economía? ¿Qué va a pasar con los insumos del sistema productivo? ¿Qué va a pasar con los alimentos desde el punto de vista de la subasta a nivel internacional y el encarecimiento de los productos a nivel internacional? Proponemos nuevamente e invitamos que sea la propia CEPAL, el propio Sistema de Naciones Unidas, que ordenen un banco de insumos desde el punto de vista productivos y un banco de insumos desde el punto de vista de la seguridad alimentaria de las naciones, y que los países vayamos contra el Sistema de Naciones Unidas para poder acceder a esos recursos que alimenten la economía y la dinámica a lo interno de nuestros países. Que no sea la misma suerte que han tenido las vacunas para pretender democratizar lo que es el acceso a la salud. Que sea la suerte precisamente de un sistema ordenador como las Naciones Unidas, que pongan un punto de orden sobre aquellas políticas atroces que se han pretendido contra un mercado en desbandada a nivel internacional y contra los mecanismos de injerencia que pretenden algunos países sobre otros países. Segunda propuesta, un banco de insumos y de alimentos que se pueda tener a lo interno del sistema de Naciones Unidas. Y por supuesto, un tema fundamental, la necesidad de un fondo humanitario para los ODS. Esta política tiene que ser fundamental desde el punto de vista de tener equilibrio, de tener ordenamiento. Y me voy a atrever a plantear el siguiente tema. Un fondo soberano, autónomo, del Sistema de Naciones Unidas, no de patrocinantes, autónomo del Sistema de Naciones Unidas, para que pueda ser las Naciones Unidas firme la que ejerza precisamente las políticas de los ODS y la ayuda, y no ningún acto injerencista sobre ningún país. Queridos compañeros y compañeras, muchas gracias por esta oportunidad y una visión firme desde el caso de Venezuela de cómo los ODS, los derechos humanos, son piezas clave y son la única posibilidad real para ordenar un mundo justo, un mundo humano después de la pandemia.